Gracias por acompañarme en este fascinante viaje sobre la importancia de la historia de la Iglesia y por qué tiene que ver contigo y por qué es importante. Y para finalizar, quisiera contarte una historia. En el año 1949, los comunistas ascendieron al poder en China, liderados por Mao Zedong. Esto marcó un cambio radical para los cristianos, para los misioneros, para todos los creyentes que estaban en el país. Gradualmente, el gobierno comunista empezó a restringir la acción de la iglesia y 3 años después del ascenso de Mao al poder, más o menos entre 5.000 y 6.000 misioneros extranjeros tuvieron que dejar el país. Durante este tiempo se pensó, y desde el exterior de China, se pensaba que el cristianismo en China había desaparecido, que los cristianos habían sido reprimidos, perseguidos, encarcelados, incluso asesinados, y que el cristianismo había muerto en la iglesia en el país de China. Sin embargo, a la muerte de Mao en el año 1976, cuando los medios de comunicación extranjeros y los misioneros pudieron entrar al país, descubrieron que la iglesia no solo se había mantenido en el país, sino que había crecido en una proporción gigantesca, aproximadamente 1000% durante este periodo. Y podemos ver lo fascinante que es la historia de la iglesia al ser inspirados por esto. Ser inspirados que en los momentos más difíciles la iglesia sigue siendo luz. Fue luz, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Corrie ten Boom predicó el evangelio en medio de los campos de concentración. Fue luz mientras el movimiento misionero se extendía por el mundo y la iglesia llevaba el evangelio a lugares como la India, con William Carey, o a Birmania, con Adoniram Judson y muchos otros misioneros que fueron y que despertaron el deseo misionero de la iglesia alrededor del mundo. También podemos ver cómo la historia de la iglesia nos inspira a través de ejemplos como el de William Wilberforce, luchando por la justicia social para abolir la esclavitud en el Imperio Británico, y cómo eso marcó un cambio radical en la forma en la que la iglesia y la sociedad británica veían esta crueldad, con muchas o miles o millones de personas llevadas a la fuerza desde África para convertirlos en esclavos. Y si vamos mucho más atrás, podemos ver a cientos de cristianos, quizá miles de cristianos siendo asesinados durante las casi 10 persecuciones que se vivieron durante el tiempo en el que la iglesia estuvo en el Imperio Romano antes de convertirse en la iglesia oficial. Durante este tiempo, la iglesia experimentó una fuerte persecución bajo diversos emperadores en diversas regiones del Imperio Romano. Pero vemos allí la soberanía de Dios sosteniendo la iglesia, desde la persecución en el Imperio Romano hasta la persecución de los comunistas durante el siglo pasado, y cómo la sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Y para finalizar, quiero leer una frase que me encanta, de Blaise Pascal, un cristiano comprometido con el Evangelio y que además fue científico, matemático y un hombre muy reconocido por su ciencia, además de ser un cristiano muy comprometido. Y quiero leerles la siguiente frase. Blaise Pascal dijo: "El ejemplo de muertes nobles como la de los espartanos y otros no nos llegan a conmover, porque no vemos de qué nos sirve. Pero el ejemplo de la muerte de los mártires cristianos nos conmueve, porque son nuestros hermanos, tenemos un vínculo común con ellos. De modo que su devoción nos inspira no solo por su ejemplo, sino porque deberíamos tener ese mismo valor". La historia de la iglesia debería llamarse con mayor precisión la historia de la verdad. Y con esto concluimos estos 6 capítulos a través de por qué deberíamos estudiar historia de la iglesia. Y simplemente quería finalizar diciéndoles que esto es importante, porque vemos a un Dios soberano moviéndose en la historia y llevando su plan, el cumplimiento de su plan hasta nosotros, trayéndonos el evangelio hasta nosotros, y lo ha hecho a través de los siglos, y nosotros somos los beneficiarios de todo lo que el Señor ha hecho a través de la historia. La historia de la iglesia nos ayuda a valorar el evangelio, a valorar la escritura, a valorar lo que tenemos del Señor, lo que el Señor nos ha regalado. Así que te invito a que sigas y continúes estudiando historia de la iglesia.